Hola, Susana. Hola, Gina. Bienvenidos a un episodio más de Creando Momentos. La verdad es que estamos muy emocionadas porque estamos empezando una nueva etapa del podcast, Susana, en un nuevo espacio. Así es. Y hoy vamos a compartir un tema realmente que pues nos va a poner a chambear como en todas las temporadas anteriores, Susi. Así es. Yo me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Te has alguna vez cuestionado cómo te hablas cuando algo no te sale bien? Cuando algo no sale como esperabas o de plano es sorpresa lo que sucede. Claro, por supuesto. Yo creo que en el día a día es algo que sucede. Y eso me lleva mucho a pensar que la mayoría de las veces damos por hecho que la vida es muy difícil, ¿no? Que qué difícil es atravesarla y que todo genera un conflicto, ¿no? Cuando realmente el conflicto es el no saber cómo acompañarnos a nosotros mismos a través de la vida, ¿no? De cómo la vivimos. Sí. Y este episodio de hoy que planeamos es justo para hablar un poquito de esa voz que tenemos, que nos ronda en la cabeza, sí, que a veces puede sostenernos y a veces de verdad que puede, sí, claro, destruirnos, sí, por completo. Y para eso nos acompaña hoy Lucía Fernández. Ella se dedica a la crianza consciente y es entrenadora también de vida. Y escribió un libro, autora del libro El arte de hablarte, una guía práctica y súper enriquecedora para poder empezar a tomar decisiones más conscientes, ¿no? Así es. El objetivo, Gina, no es que saquemos todas las respuestas de aquí, pero sí que abramos un espacio a cuestionarnos y a abrirnos a encontrar herramientas para hacerlo más conscientes. Así es, así que damos paso. Lucía, bienvenida. Lucía. Ay, un placer que estés con nosotros aquí. El placer es mío, chicas, muy agradecida por este espacio. La verdad que ya teníamos ahí un tiempo planeándolo, ¿verdad? Sí. Y yo estaba, cuando me digan voy, la verdad que sí, a mí cuando me invitan, me encanta. Les digo yo que mi pasión es compartir, tanto que la llevé a un libro, porque pues lo que yo aprendí me dio tantos cambios en mi vida que yo decía, no me lo puedo quedar sola para mí. Entonces, claro, a mí donde me abren espacio para compartir, súper sí. Entonces, las gracias se las doy yo a ustedes por permitirme llegar a más personas. Qué linda, pues bienvenida, Lucía. Y vamos a arrancar, nos encantaría que nos compartieras si tienes como muy claro en qué momento comenzaste a darte cuenta que esta manera de hablarte influía totalmente en tu vida diaria. Híjole, fíjate que yo no era nada consciente, o sea, yo traía muchos programas y de algún modo estaba como en modo avión por situaciones difíciles que pasé en mi infancia. Entonces yo haz de cuenta que mi cerebro se apagó, entonces vivía como en piloto automático y ni siquiera era consciente. Pero un momento de mi vida, o sea, cuando me casé, como que pues lo normal, ¿verdad? De que todo el mundo tiene situaciones difíciles y pues creo que el primer año de cualquier matrimonio es difícil porque estás conociendo a otra persona. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, yo ya tenía 3 hijas, mi esposo y yo buscando mejorar nuestro matrimonio, estábamos en temas de meditación y todas estas cosas. Y pues yo siento que jugaba yo a la meditación, ¿sabes? Porque a mí alguna vez una psicóloga me dijo eso de que yo usaba la meditación como para distraerme. Okay. Y ausentarte, yo ¿no? Más que buscar conciencia. Exacto, entonces yo como había ido a ciertos talleres y visto por ahí, quien conozca Joe Dispenza, yo me sentía gurú, ¿verdad? Y pues no, o sea, yo con esta psicóloga hasta me enojé porque dije, ¿qué vas a ver ella si nunca he ido a un taller de estos? Y pues, y yo enojada, ¿no? Entonces me acuerdo que manifestamos mi esposo y yo irnos a vivir a la playa, que es el sueño de todo mundo, y como que nuestra vida empezó a cambiar a lo mejor económicamente, que no es malo, pero lo económico tapaba lo malo, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a esta vida de los sueños, resulta que, pues no, ahí fue mi verdadero despertar, o sea, como que Dios siento que me dijo, sientes que
eres muy buena, pues te voy a... Ahí vamos. Te voy a dar una prueba a ver qué tan buena eres en esto, ¿no? Okay. Y cuando me voy a Los Cabos en medio de una pandemia, que yo pensé que iba a ser muy divertido, para mí fue mi mente dejar de distraerse, porque creo que como humanos nos distraemos mucho. Entonces yo acá en Saltillo, porque vivo en Saltillo, pues eran las amigas, era la tomada, era irme de compras, era todo menos yo me daba cuenta que no quería estar en mi casa o que no quería estar con mis hijas. Yo quería que ya fuera la noche, como que yo decía, ay, ya, me urge que sea de noche para que se duerman. Y no quería estar y no entendía yo por qué, o sea, como que de alguna manera me sentía culpable porque no quería estar con ellas, o sea, quería que pasara ya el tiempo y que se durmieran porque esa era como mi zona ya de confort, de paz. Y cuando me voy a Los Cabos, pues, oh, sorpresa, porque pandemia, no hay escuela, el esposo está 24/7. 24/7, claro. No hay amigas, no, o sea, Los Cabos, pues, es un lugar que, pues, es turístico, ¿verdad? O sea, es un pueblito con playa y así, desierto, pero no es como que, ay, me voy al shopping me voy a Costco, o sea, pues te obliga a estar. A estar, claro. Entonces, ahí fue cuando empezaron a salir cosas que yo no conocía, o sea, como que el no distraerme me obligó a ver lo que había, pues ni siquiera lo podía ver, pero empecé a sentirme muy mal, o sea, realmente creí que me estaba volviendo loca y tenía miedo de hablar porque juraba que me iban a encerrar en un hospital psiquiátrico y que ya no iba a ver a mis hijas, o sea, como que yo tenía mucho miedo a ser juzgada, empezando por mi esposo, o sea, como que tenía mucho miedo y empecé con ataques de ansiedad y pánico horribles, que de verdad que quien no los ha pasado no se los deseo porque es una sensación como que te vas a morir de verdad. Y yo a cada rato, hasta que un día le tuve que decir a mi esposo porque ya no podía, y él, gracias a Dios, como que sin saber qué me pasaba, era como que, a ver, aquí estás, no pasa nada, y pasaban episodios súper largos y a mí mi peor miedo era pues no poder controlarlo, estar con mis hijas manejando, entonces ya era demasiado que yo ya no quería estar aquí, o sea, ya no quería vivir, yo ya estaba desesperada porque yo decía, es que ¿qué es esto? O sea, ¿por qué nunca me ha pasado esto en mi vida? Pero esto no es vivir, o sea, como que esto no es normal, o sea, yo ya esperaba ahora sí la noche y dormirme y apagar mi mente porque era una bola de cosas, de oscuridad, de pensamientos de verdad súper oscuros que yo no entendía de dónde venían, o sea, yo de verdad hasta creí que estaba como exorcizada, no sé, o sea, como si hay algo que no es mío, que está ahí y me estaba robando inentendible por completo. Y yo como que reconocer, hablarle a mi mente y, o sea, no existía para mí, ¿verdad? Porque pues no tenía las herramientas aún, y que la meditación y que eso no me daba nada de paz, o sea, tratar de conectarme a mi corazón y respirar no existía para mí porque mis pensamientos eran más grandes que eso. Entonces, pues en un intento de ya no estar aquí, les digo yo que Dios me iluminó porque como que yo hice un trato con él y le dije, o sea, yo voy a salir adelante por mis hijas porque no se lo merecen, pero por favor ayúdame, o sea, porque esto no es vivir, y yo sí quiero vivir, pero no de esta manera, y no sé, o sea, yo era muy miedosa de... Pues yo no soy de tomarme pastillas, ni, o sea, siempre un dolor de cabeza es como que lo supero, o sea, soy ya como pasará. O sea, trato de no, porque aparte el estómago yo es súper sensible, entonces pues prefiero aguantarme un dolor que dos, entonces siempre he sido así. Yo decía, es que no, medicarme no, y yo a todo le tenía miedo. Entonces hago como acuerdo con Dios, y de la nada me llega, yo quería tomar un curso en crianza consciente, que siempre decía yo que pues quería ser mejor mamá porque no me sentía una buena mamá, y tratando de hacer este curso había una certificación y dije, oye, pues mucho más completa, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, oye, pues quiero, y mi esposo como que sí. Claro que a la hora de que vi que tenías que pagar, pues, o sea, de adelantado, y no era una cantidad pues fuerte, y mi esposo ya me había apoyado, y cuando veo todo lo que tenía que estudiar dije, porque las niñas ya empezaban a ir a la escuela, dije, ¿en qué me metí? O sea, siempre fue una burraza en la escuela. O sea, dije, toda esta responsabilidad en este momento. O sea, veía así toda la cantidad de estudio y yo, ¿por qué hice eso? O sea, ¿quién me dijo? O sea, yo de que... Pero yo tenía el programa también de que siempre empezaba algo y hasta no lo terminabas. Es como que yo dije, híjole, ya mi esposo me apoya en varias cosas, como que hizo una fuerte inversión, no le puedo quedar mal, o sea, como que dije, pues me voy a obligar, ni modo, a ver
¿cómo le hago? Pero sirve que me distraigo. Pero para mi sorpresa, lo que empecé a leer era demasiado llamativo para mí. O sea, me tenía muy picada. Entonces yo era como que ya esperaba el momento de mi tiempo. Aparte, pues ya empecé a ver lo bonito de Los Cabos porque me iba a algún hotel que podías ir nada más a desayunar y con una vista bien bonita, y eran mis horas de estudio. Pero ahí empecé a conocerme, ahí empecé a descubrir lo que había dentro de mí. Todos esos ataques de ansiedad y pánico era todo lo que no había querido ver, porque en mi casa desde chiquita era sé fuerte, sé valiente, no llores. Entonces pues yo no sabía expresar mis emociones, y no poder expresarlas era retener mucho, y el cuerpo habla, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Entonces para mí empezó a hablarme de esa manera. Y yo leí un libro muy padre porque te daban material de estudio que se llama El cerebro del niño. Y para mí conocer, aunque es como para tus hijos, para ayudarlos, fue un regalo para mí. O sea, se cuenta que me estaba hablando a mi niña interior de todo lo que no conocía. Entonces, para mí saber que hay un sistema nervioso central que controla todo en ti, que cualquier cosa que perciba como peligro te hace entrar en ese ataque de ansiedad y de pánico, saber hablarle y decirle, o sea, para mí primero empezó con eso, ¿verdad? Con el cerebro. Entonces, el saber que mi cerebro me está escuchando, y yo literal empecé, no fue fácil, pero es como un músculo que vas desarrollando, que empezaba a darme y a veces lo vencía y a veces no, pero le hablaba desde la amígdala, que es la responsable de protegernos. Y yo, amígdala, en este momento estoy segura y protegida, no hay nada, absolutamente nada a mi alrededor que me pueda hacer daño, estoy segura, estoy protegida, pero lo decía con mucha fortaleza, con mucho coraje. Y veía cómo a veces no, pero a veces sí podía. El día, la primera vez que vencí a mi mente y que no me dio un ataque de pánico, dije, wow, como que eso me fortaleció. Claro. Entonces, así seguí, y luego con mi esposo igual. Pasaba una situación con mi esposo y en lugar de encenderme y ponerme como lo hacía, era como, a ver, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿A qué me recuerda? Porque las personas siempre vienen a enseñarte lo que ha sanado en ti, ¿no? Entonces, en lugar de responder, sabía que él solo me estaba proyectando lo que no había arreglado en mí. Entonces decía, a ver, ¿a qué me recuerda esa situación? A veces tenía la respuesta, a veces no, pero siempre era una herida mía de no sentirme vista, de no sentirme suficiente, merecedora, y él solo me la detonaba. Entonces, cuando yo empecé como que a hacer estos ejercicios, igual con mis niñas, cuando empezaban a gritar y mi cuerpo se ponía así, era como tenso. A ver, no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo descubrí cómo el hablarle a mi cerebro, a mi mente todo el tiempo, cómo me relajaba, cómo cambiaba en mí, cómo, o sea, todo. Entonces descubrí como, pues siempre decían, lo decía Joe Dispenza, pero yo no lo podía comprender a ese nivel de donde pones tu atención, pones tu energía, ¿sabes? Entonces, si estaba mi atención muy puesta en el miedo, ahí me iba a quedar. Que ojo, no se trata de sacarle la vuelta, hay que sentir las emociones, ¿no? Pero aprender yo hablo mucho en el libro, a surfear las olas sin que éstas te derrumben, ¿verdad? Saber que son emociones pasajeras y que todo, siempre, absolutamente todo pasa. Aunque yo creí que iba a vivir toda mi vida en ese estado, pasó, y fue un episodio de mi vida fuerte, que ojo, la vida no se vuelve nunca color de rosa. Pero sí, no, todos son procesos, ¿no? Vas y vienes. Y tú te vuelves más fuerte, que eso es lo bonito de esto, que te vuelves resiliente, que ya cualquier cosa no te tumba, que ya aprendes a ser consciente, que ya en lugar de decir ¿por qué a mí? Porque yo siempre era muy víctima, sino ¿para qué a mí? Y cuando tú dices ¿para qué a mí? Vienen las respuestas. Entonces todo está en cómo te hablas a ti mismo. Los demás son solo proyecciones. Los demás todo el tiempo te están proyectando lo que no has podido ver en ti. Entonces, cuando dejamos de ser víctimas de nuestro pasado y de las personas que nos rodean y nos hacemos responsables y tomamos el timón, les digo yo, te vuelves invencible, ¿sabes cómo? O sea, te vuelves consciente y empiezas a ser dueño de tu destino. Así es. Y es aquí, en tu libro hablas mucho de sobrevivir y supervivir. Y es aquí esta parte donde tú puedes darte cuenta, a esta conciencia es a la que te refieres, que el sobrevivir está puesto en la no conciencia, en donde tú no tienes el control, donde solo la vida te arrastra. Así es. Y el sobrevivir y el supervivir es cuando ya soy consciente, autónomo y responsable de mi vida. De mi destino. ¿Sí? ¿Y cómo lograste embonar toda esta supervivencia con la voz interna, con esto que nos decimos todo el tiempo?
que está bien o que está mal o que es en ¿cómo? el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo. Cuando tú estás en pensamientos negativos se siente una tensión, un estrés constante. Pero cuando tú estás en emociones elevadas como la gratitud, que es simplemente dar gracias por lo que hoy está, porque vivimos en ansiedad, ponía la vez pasada yo, que era la ansiedad. Y la ansiedad es estar en el pasado o en el futuro. Claro. Entonces, por eso estamos ansiosos. O sea, yo lo siento en mi cuerpo, en mi quejada, así me digo, a ver, Lucía, ¿dónde estoy? Ahorita lo único que tengo es el momento presente. Entonces, vive el momento presente. Ese es supervivir, o sea, estar con todos tus sentidos, incluso tus hijos. O sea, yo por eso no podía conectar con ellas, porque yo no estaba ni en el pasado, o sea, no estaba, y los hijos no entienden lo que les dices, sienten cómo estás. Entonces, claro, porque el niño, a diferencia del adulto, el niño vive el hoy, el aquí, el momento presente, y el adulto no así, fluctúa, ¿no? Entre ayer, antier, el pasado, el presente, y el niño futuro. Es del futuro, y el niño es del aquí momento presente, y si no estoy en el momento presente, no conecto con el niño. Y el niño siente eso, y yo por eso por eso no quería estar, porque era incómodo y doloroso para mí, porque yo no sabía vivir en el presente como ellos lo hacen. Yo no sabía jugar. Exacto. ¿Por qué? Porque a mí se me robó mi infancia muy corta edad. Entonces, como yo no me permití ser niña, estar con un niño para mí, aunque siempre fui súper de niñera y fui cuidaba a mis sobrinitos, y en los campamentos de verano era guía, o sea, me encantaba, la verdad, pero no es lo mismo. Sin conectar realmente. Exactamente, o sea, no es lo mismo a que ya lo tengas en tu casa 24/7 así, o sea, es una realidad súper diferente que dices, híjole, o sea, a mí la maternidad, o sea, sí vino a barrer todo lo que había en mí, pero muy agradecida porque mis hijas han sido ese gran regalo que me dio la vida. O sea, ellas me dieron vida a mí, ellas hicieron mi despertar, por ellas sigo aquí, ellas son mi motivo de todos los días de ser una mejor persona. O sea, por eso hago lo que hago, porque digo, híjole, no con afán de lastimar a nadie, porque abrir mi historia ha sido doloroso, sobre todo para mi familia. Claro. Pero muy valiente, Lucía, también. Creo que también esta parte como viéndola desde tu proceso y que muchas personas quizás pudieran tomarla como un ejemplo de sí se puede y vamos adelante porque hay muchísimas opciones, también es de muy valiente compartir tus caminos, tus heridas, tus dolores, ¿no? Sí, es de valientes y sí es difícil porque pues, o sea, sobre todo para mis papás, o sea, no ha sido fácil. Conocer una historia que ellos ni siquiera tenían idea, ¿no? De porque que los sucedía. Papás, a ver, yo siempre voy a decir, porque una vez tuve esta conversación incómoda con mi mamá, que a lo mejor ella se sintió como ofendida por lo que yo decía o que no fui cuidada y no, o sea, yo entiendo y reconozco, porque esa es parte de la sanación, que ellos hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, porque venimos repitiendo patrones y ellos solo repetían un patrón. Entonces, yo lo que le dije, ma, o sea, si hago esto es para ayudar a que no se repita esto. Nunca con el afán de perjudicar a nadie, menos a mi familia. Solamente quiero enseñar que hay una manera diferente de hacer las cosas, que hay herramientas en las esa es la sanación, esa es la evolución, y a eso venimos. Y que las herramientas, esta parte se me hace también súper valiosa, están en este sufrimiento. O sea, a veces es inexplicable y no podemos entender por qué necesito atravesar el dolor, por qué necesito atravesar el sufrimiento para poder encontrar una herramienta que me mueva, ¿no? Sí. Es inexplicable, pero creo que es parte del mismo proceso del desarrollo humano. Por eso hay que aprender a tocar estos dolores para poderlos atravesar. Y ahí mismo están las herramientas. Sí, ahí está. Hay muchas, o sea, la mayoría de las personas le saca la vuelta porque es muy doloroso, porque no es un proceso fácil. Así es. Voltearme, pero esa es una actitud de víctima, o sea, porque no te haces responsable de lo que te está pasando, o sea, porque de verdad hoy en día
agradezco con todo mi corazón, porque yo, personas que pues han leído el libro o que han visto lo de mi historia, subí por ahí un post ayer, por ahí, sí. Y muchas personas que me mandaron un mensaje que les agradezco un chorro, súper lindas, o que me he topado y de que es que discúlpame por no estar ahí, qué pena que hayas pasado, yo no sabía. Y yo no lo hago como que en forma de víctima, solamente como para compartir y empatizar con personas que le están pasando mal y decirles que sí hay una manera, pero también decirles que, o sea, que aunque suene como ilógico decir, ¿cómo crees? O sea, yo agradezco todo lo que me pasó. Así porque eso me llevó aquí. Exacto. Y eso me dio la fortaleza que hoy tengo y eso me dio la familia que hoy tengo. Entonces, si tenía que pasar por todo eso para tener la vida que hoy tengo, porque yo, como les pongo en el libro, o sea, yo hoy súper vivo, ¿sabes? Yo soy una persona que se levanta agradecida, no por las cosas económicas, no por, o sea, simplemente porque respiro, porque vivo, porque veo a mis hijas, o sea, yo a mis hijas antes no podía hacerlo, pero cuando empecé a vivir de verdad, claro, era como, o sea, sí las había sostenido y todo, pero no puedo explicar la manera que se siente el darles un beso, el sentir el calor de su cachete, o sea, esa conexión real, ¿no? No nada más como superficial. Entonces, cuando yo empecé a sentir cosas que nunca había sentido, dije, wow, esto es vivir, o sea, esto es realmente estar aquí. Yo agradezco que, o sea, que puedo compartir, aunque tenía 1000 voces en mi cabeza, que cuando yo platico en el libro que dije que me iba a dedicar, o sea, yo dije, esto es para mi familia y ya, nunca voy a ser coach, jamás. O sea, yo era la burraza de la escuela que se enfermaba para no hacer una presentación, o sea, hablar. Claro. No, jamás. Pero había una voz en mí que decía, tienes que. Por ahí, Lucía. Porque es tan bonito y sigue siendo parte de mi sanación compartir, porque cuando personas vienen y se abren conmigo y me dicen, oye, me siento identificada y a mí me pasó y wow, o sea, y es cuando digo, wow, o sea, ¿sabes? O sea, porque yo también sané cuando escuchaba en la certificación historias de otras mujeres que pasaban por lo mismo que yo y decía, esa soy yo y el sentir empatía es bien bonito, o sea, el sentirte identificado, decir, oye, no soy la única en el mundo, porque yo juraba que era la única en el mundo. Sí, claro, porque yo creo que así nos pasa, ¿no? En general nos pasa el escuchar la vida de alguien más, es abrir esta conciencia de decir no todo el mundo qué pasa, exacto, qué pasa en la vida del otro, ¿no? Que realmente no alcanzo a ver, sea mi familia, sea mi hijo, sea mi pariente, sea mi esposo. Pasan cosas en la vida del otro que no alcanzamos a ver. No, o sea, mi esposo que vivía, porque muchas amigas me dicen, es que ¿por qué no elige? O sea, ni siquiera mi esposo podía leerme. Exacto, porque es difícil saber expresar. Porque a veces ni nosotros mismas, como dices tú, o sea, yo no sabía dónde estaba, ni quién era, ni qué me pasaba, ¿no? No sabemos acomodar las emociones, o sea, porque todo pasa algo y distracción, pero llega un momento en el que explota la bomba que ya no puedes controlar. Ya no hay forma, de distraernos. Y ahorita que dices como esta parte en lo cotidiano, en el libro hablas de acciones conscientes en lo cotidiano. Si ahorita nuestros escuchas pudieran levantar su mano y decir, a ver, Lucía, compártenos un ejercicio chiquitito que nos pudiera llevar a sentir la temperatura de mi hijo cuando le doy un abrazo, el olor de simplemente las plantas, o sea, un ejercicio que a lo mejor recuerdes o que traigas por ahí, que conecte con eso, ¿cuál sería? Híjole, pues yo sería que, pues algo que me funciona mucho a mí todavía, que me hace conectar mucho con el presente, es ganarle a tu día. Si tú le ganas la primera hora de tu día, ganas todo, ¿sabes? Estás más conectada, porque ese es el verdad. Para poder sentir necesitas estar conectada contigo, pero el problema es que desde que despertamos nos desconectamos, o sea, sí, caray. Abres el ojo y ya agarraste el celular y ya estás viendo, o sea, el simple hecho de tú abrir los ojos, de agradecer, no tienes que hacer la meditación, o sea, nada más agradecer que estás viva de verdad, con intención de decir gracias Dios, porque tengo un día más de vida, porque respiro, porque veo, porque tengo un hogar, o sea, conectarte a la gratitud cambia todo. Yo trato, ojo, no siempre, porque me va a ver mi esposo y va a decir a veces no, pero intento
levantarme y ganarle al día, ¿sabes? Levantarme, aunque sea media hora antes que ellos. Mi esposo también lo hace, pero cada quien como que su espacio. Yo pongo mi lunita desde una noche antes, trato 2 horas antes de dormirme ya no ver nada de pantallas porque también interfiere mucho con tu sueño. Entonces, más que la alimentación, más que la suplementación, más que el ejercicio, el dormir es todo. Entonces, si yo duermo bien y ya dejo las pantallas a un lado, de verdad, cambia todo y la dejo en lunita y no ver mi celular. O sea, no, hasta que yo ya no conecté conmigo y luego viene lo bonito de eso. O sea, como yo ya conecté conmigo en gratitud, si pones música bonita, les digo yo, visualizar su día, cómo quieren que sea el día, ¿sabes? O sea, yo siempre digo, tengo una frase que pongo que digo, hoy es un gran día. Y aunque se me meten en el tráfico, porque, ojo, el universo siempre te va a mandar no lo que quieres, sino la prueba a ver qué tanto lo quieres. Entonces tú puedes decir, ay, hoy es un gran día y pum, el tráfico y tu día está ya, o sea, no te manda más que lo que necesitas, ¿no? Entonces no va a ser el gran día la primera. Sí, claro. Pero ahí está el reto. Exacto. ¿No? Ahí está el reto, claro. Pero primero es vencernos a uno mismo, porque cuando tú vences al despertador por lo que sea lo más mínimo, por decir a la primera, me levanto de la cama y échate agua y ponte a hacer unas sentadillas, o sea, para incomodar al cuerpo, hidratación, que es lo más importante, y eso es conectar contigo. Cuando tú conectas contigo, puedes conectar con los otros. Entonces, bien bonito, porque yo ya levanto a mis hijas desde otra energía, desde ¿sabes? otro lugar, claro. Y siento sus cuerpos calentitos y buenos días, y a veces les pongo música y vamos en el camino cotorreando. Entonces, como yo despierte, voy a despertar a mis hijas y esa es la energía que van a llevar mis hijas a su día. Exacto. ¿Sabes? En lugar de ser los niños que andan ahí molestando, pasándola mal, son niños que van a hacer cosas diferentes y eso es lo bonito. A mí me encanta recibir de sus maestras, o sea, no por presumirlo, ¿verdad? Pero que vengan y me digan, oye, tu hija esto y tiene un gran corazón y es bien linda y esto y lo otro. Claro que tienen sus momentos como todo, pero la mayor parte del tiempo están bien, porque tienen en su casa un espacio seguro y cuando un niño se siente seguro y contenido, o sea, eso es lo que va a llevar al mundo y eso es como papá y mamá lo que queremos lograr. Entonces yo los invito a ese ejercicio, o sea, de verdad, que lo primero del día sea conectar con ustedes mismos, que le ganen al despertador y va por mí, porque si yo estoy bien, todo alrededor, o sea, yo me he dado cuenta que yo como mamá, o sea, yo contengo mi hogar, ¿sabes? Claro, entonces, si yo estoy en armonía, mi hogar está en armonía. Si yo estoy... Eso es lo que va a haber en mi casa, caos. Pero ¿qué prefiero? ¿Quedarme más tiempo dormida? ¿Qué ojo se vale descansar de repente? Claro. Hoy no hubo clases, hubo consejo técnico y dije, qué deli, ¿sabes cómo? O sea, vamos a dar un ratito más. O sea, ¿cuál es la necesidad? Sí. Claro. Las niñas no van a ir a la escuela, se vale también, pero que trates de incomodarte. Uno, o sea, les pongo yo en mi Instagram mi frase que me funciona, que es, no es suerte, es hacerlo diferente. Claro, y es salir del confort, ¿no? O sea, salir de donde ya cree uno que hasta ahí llegas, que puedes llegar hasta ahí, ¿no? Y que siempre podemos llegar más. Me llama la atención el nombre del título de tu libro, El arte de hablarte. ¿Dónde le ves el arte a esta relación que tenemos con nosotros mismos? Porque pues yo creo que ahí está el tip, ¿no? Todos nos hablamos desde un lugar a veces exigente, a veces pues más complaciente. Pero, ¿cuál es encontrar el arte en esa relación, en esa dinámica? Para mí, el diálogo interno es el más importante que tenemos. Es el que crea tu realidad. Y con eso, tu destino. Entonces, si tú logras ganarle a tu mente con ese detalle que les decía de levantarse la primera y decir, sí puedo. Y porque a veces a mí me pasa que estoy como, ay, ¿para qué lo hago, Lucía? O sea, de nada sirve, o sea, quédate más... Y lo hago por la sensación que me da el vencerme a mí misma, el decir sí puedo. Entonces, para mí el arte de hablar, o sea, es un arte porque cuando tú lo dominas, ese arte, de verdad que es, o sea, yo me cacho a mí misma, o sea, que digo, híjole, empiezo y digo, Lucía, ¿qué onda? O sea, como que, ¿qué pasó? Les cuento una anécdota, que digo, sin spoilear tanto el libro, pero me encanta a mí esta anécdota de
un viaje que hice con mi esposo, que en la mañana me levanto y hoy es un gran día y todo el positivismo del mundo, porque les digo, el universo siempre yo les digo, el universo no responde a lo que quieres, sino a quién eres. Ajá. Entonces, esa mañana yo me levanté y era Thanksgiving, ya íbamos de regreso y estábamos en Estados Unidos. Entonces, según mi esposo había comprado los boletos porque ese día iba a estar bien solo en el aeropuerto por ser Acción de Gracias. Cosita, o sea, llego, no, las filas más grandes que cualquier parque de diversiones, o sea, eran interminables. Y yo ya empieza, porque les digo la alborotadora de la casa, eso es la mente, la alborotadora del que siempre te va a mandar el peor escenario posible, pero ese es el arte. Ganarlo en seco en el momento y decirle... Verlo, ¿no? Primero yo creo que darte cuenta que ahí está, o sea, sin juicio y sin nada. Ya lo vi, ahí está, ya me estoy insultando o ya estoy en el pensamiento catastrófico. Ah, claro. O sea, yo me caché y empecé, oye... O sea, estaba yo maldiciendo a mi pobre esposo porque había comprado o sea, yo por dentro, ¿verdad? Porque siempre es el diálogo interno yo. Claro. O sea, ¿cómo se le ocurrió? Y ahora tengo que hacer toda esta fila. ¿Quién dijo que cómo? Y así empecé de que se la van y de repente es lo que dices. Ese es el arte, ¿sabes? Dije, ay, Lucia, ¿qué onda? Todavía no tenía estaba en el proceso de escribir. Dije, a esto te dedicas, o sea, esto es de lo que hablas, Lucía. O sea, hoy es un gran día. Y dije, aparte es acción de gracias, da gracias porque te invitó, da gracias que tienes la posibilidad de viajar, da gracias porque estás aquí. Y te tengo una noticia, la fila la tienes que hacer sí o sí. O de sea, buen humor o de malas, pero no te la vas a saltar. Exacto. Para mi sorpresa, que ese es el universo sorprendiéndote, empiezo yo nada más a cambiar, a poner un alto y a cambiar en gratitud. Gracias porque puedo dejar, gracias porque esto, gracias. Ahorita me pongo a escuchar un podcast X, lo que sea. Y de repente estoy así en mucha gratitud, en emociones elevadas, que se vale tener esos pensamientos negativos. Es lo más normal del mundo. Es nada más cacharlos y cambiarlos, porque la mente, les digo yo, tiene que pensar en algo. No existe la mente en blanco ni siquiera en la meditación, porque en la meditación es a través de la respiración, pero la mente está pensando en algo, respirar. Entonces, no se peleen con la idea de la mente en blanco. No existe. Claro. Están los pensamientos negativos y los positivos y cuesta lo mismo elegir. Tú decides en dónde los pones. Porque una cosa es hacerlos conscientes y tú sí sabes si sigues por allá o cambias el rumbo. Yo decidí cambiar el rumbo esa mañana, me di mi propia medicina y para mi sorpresa llega, que yo nunca lo pensé, pero ese es el universo, su forma de agradecer, llega un guardia de seguridad exactamente donde está mi esposo y nos dice, oigan, acaban de abrir una terminal para agilizar el proceso, por favor acompáñenme. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que me saltara la cantidad de gente estratosférica por cambiar mis emociones? No lo que pensaba, nada más lo que me hacía sentir la gratitud de estar en un viaje. Vibrar en una frecuencia distinta te hace ser notada también. Que es una estación de radio, entonces si hay ruido, ahí le interfiere, no vas a escuchar la melodía, pero si te cambias a la estación adecuada, te va a llegar lo bonito, la melodía que te gusta, eso, pero es simplemente cambiar la frecuencia. Y ese día yo no esperaba que me pasara eso, pero fue como, wow, qué fácil. Y en tu experiencia que tienes en la crianza consciente y que eres también entrenadora de vida, ¿qué tan común es que el adulto en este diálogo se sabotea constantemente? Y que ese sea el factor que impide el crecimiento personal, incluso hasta la crianza, ¿no? La crianza responsable o la crianza consciente. Pero ¿qué tanto notas tú que influye este diálogo? No, impresionante, porque todo el tiempo, o sea, me pasa, te digo, con mi esposo, que es mi compañero de vida, o sea, me da una risa porque él ahorita con el libro me dice, no hombre, Lucía, me dice, tu libro me trae bien entrenado, me dice, todo el tiempo me está hablando. Y yo, yes, porque es eso, es estarte, o sea, todo el tiempo hablándote, pero cambiar el diálogo. O sea, yo cuando me cacho, aquí lo comparto en el libro, le digo alto, o digo una frase que me sirve mucho y le digo, le quito poder, porque le damos tanto poder a una situación, a una persona que dice, ¿vale la pena de verdad esto? O sea, yo con mis hijas me pasa y que son niños, pero al que estoy afectando es a mi niño interior, ¿sabes? Entonces digo, neta, ¿vale la pena que yo me enranche con esta situación de mi hija? Claro.
le quito poder, ¿sabes? Elijo respirar y saber que no tiene nada que ver conmigo, que yo soy un adulto, que ella es la niña. Y así cambia la situación. O sea, mi esposo y yo, te digo, cada vez lo vamos mejorando, pero es ese diálogo interno. La vez pasada él platicaba una experiencia que a mí me dejó con el ojo cuadrado porque dije, ya lo entendió todo, ¿sabes? Pero una de mis hijas, la mayor, pues lo normal de los hermanos que pelean y aunque tengan la información que tenemos, lo que sea, no van a dejar de ser niños y van a dejar de pelear. Entonces, son los que nos preparan para la vida. Exactamente. Si no empieza el conflicto en mi casa, ¿cómo lo voy a lidiar fuera de mi casa? Maestros. Y son los grandes maestros. De la paciencia. Supuesto, así es. Entonces yo, lo padre de mi esposo y es que de repente a lo mejor uno está más al 100 y otro no, entonces el otro que está menos peor entra al quite y así tratamos como que resolverlo, ¿no? Y hubo una situación que mi niña mayor le había pegado a la niña de en medio. Y bueno, la niña de en medio que es súper sensible, mega drama y aparte mujer. Y bueno, yo como que ya. Y de repente escucho que como que mi esposo se va y tomó como que un tiempo. De repente regresa y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que fui a hablar con Adriana. Adriana es la mayor. Me dice, y fui nada más a conectar con ella y a decirle que estaba para ella y a estar nada más con ella. O sea, en vez de llegar y decirle, ¿por qué? Lo lógico que siempre hacemos. Y fíjate lo que me dice, yo cuando era chiquito, cuando yo le pegaba a mi hermano, pues venía el castigo, el regaño. Y dice, y ahí es donde perdí yo la confianza, porque para mí era... Sí, o sea, más adelante era si yo cometo un error, mis papás me van a regañar. ¿Sí me explico? Y son cosas muy comunes que todos los papás cometemos, claro. O sea, porque vas y regañas al que actuó mal. Pero yo siempre digo que ante un mal comportamiento hay una necesidad no atendida. Por supuesto. Entonces, la manera de hacerlo es eso, porque llamo la atención de mis papás. Así es. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de regañar al niño, conectas con él? Y haces ese diálogo interno que en ese momento hizo mi esposo, decir, oye, ¿qué pasaba en mí cuando yo era chiquito y cometía esto? ¿Y cómo me hubiera gustado que lo hicieran conmigo? Entonces, lejos de romper la relación con mi hija, que claro, no significa ser papás permisivos jamás, es cuando el niño ya fue atendida su necesidad, ya fue validado. Ya, ahora sí, cuando sus ondas cerebrales, que yo les recomiendo mucho, que es en la noche, cuando ya no hay distracciones, ahora sí conectar con esa parte del niño y que observe, decirle, oye, a ver, ve la situación tú como si fuera una película. Estás con tu hermana, ¿qué pasa? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo lo harías diferente desde el amor? Y ya eres un papá que guía, no que controla. Sí. Porque tú les estás dando a tus hijos las herramientas en su cabeza, el arte de hablarte, de cómo hacerlo mejor. Claro. Y ese es hacerles conciencia en lugar de pegarle, porque lo único que vas a hacer es que te tengan miedo y que rompan la confianza contigo, es decirle, te entiendo, te escucho, pero ¿cómo lo harías tú diferente mañana? Sería distinto, claro. Sí, y finalmente esto es a lo que nos enfrentamos como adultos todos, ¿no? A la hora de este diálogo interno y tener este conflicto, ese es el espacio que necesitamos dentro de nosotros, ¿no? Este espacio de tomar esta calma y decir, ok, ¿cómo le podría ser diferente? O ¿cómo podría llamarle diferente, ¿no? O si en este diálogo en el que constantemente me agredo, pues es detenerme y, ok, ¿cómo podría llamarme de otra forma? Desde el amor, ¿no? Y no desde... Es que siempre queremos operar desde la cabeza. Desde lo mecánico, ¿no? Desde la defensa, desde el ego. Pero ¿qué pasaría si bajamos acá? O sea, si mi respuesta viene desde aquí, no desde el ego. Entonces, ese es el verdadero diálogo interno, es el diablito y el angelito. ¿Y a cuál le vas a hacer caso? Porque siempre están los dos y no hay que pelearnos, sino reconciliarnos y decir, a ver, ¿desde qué lugar quiero? ¿Por qué? Porque esto me da paz, porque deja que el otro que si va a tener la razón, les digo yo, no quieran tener la razón, tengan paz, que es lo más importante, porque hay personas que nunca les vas a ganar, entonces ¿por qué te enganchas? Eso es le quito poder, le quito poder a esta persona, a esta situación, porque me roba mi paz, y al final del día les digo yo, o sea, yo lo que más valoro en mi vida
es que yo me voy a dormir con paz. Eso es lo más gratificante para mí, irme a dormir sabiendo que no le debo nada a nadie, que estoy en paz conmigo misma, que actué de la mejor manera posible, o sea, porque estoy bien conmigo, pero para estar bien contigo tienes que conocerte, ¿sabes? Y no juzgarte, porque somos muy duros con nosotros mismos. Así es. Y nos lastimamos. Es ser un poco más compasivos, ¿no? Decir, oye, se puede, y mañana tengo una oportunidad, si Dios quiere, de hacerlo mejor. Y esa es la verdadera conciencia, decir, acepto que, o sea, porque cuando nosotros la regamos también con nuestros hijos, es reconocer, pedir una disculpa, porque ellos son niños y son humanos, y decir, yo soy el están adulto, aprendiendo, pues saben menos, si nosotros estamos aprendiendo, pues ellos saben menos que nosotros, ¿no? Nos están observando cómo somos, les digo yo, que esa es la crianza consciente, que cuando yo lo aprendí dije, wow, o sea, nunca lo he visto así, de una mamá, la típica de no le pegas a tu hermano, y pum, va y le pega. Sí, ¿cómo? Claro. Y cálmate, y la mamá histérica. Sugerencia, ¿cómo? lo contrario. O sea, no, claro, tú tienes que hacer lo que quieres ver en tus hijos. Ahí está todo. Entonces tú lo que quieras, ese es el arte de hablarte. Sabes que el arte de hablarte está en todo lo que haces, todo el tiempo. Y para la escucha que tenemos, aparte de la invitación, Lucía, de que se acerquen al libro, y porque sí sé que es una guía práctica, sí sé que pusiste mucho en el libro, muchas herramientas para empezar a conscientemente hacerle diferente, ¿no? Fuera del libro, ¿de qué manera puedes invitarnos a todos a que seamos más compasivos? Esta parte de posiblemente darnos este tiempo, esta pausa, aparte del libro, ¿qué le dices a la audiencia que sí se puede? Ay, pues mira, yo creo que ahorita sé que hay por ahí muchas personas, porque estuve alguna vez en ese momento que acaba de empezar el año y ya pasó enero y no hice ningún propósito. Entonces ya están, se los puedo asegurar de así es. Nada, y ya no lo logré, y ven a otros en las redes haciendo ya 1000 cosas y yo no. Y uno, que dejen de juzgarse, o sea, y dos, que empiecen a ser más curiosos, ¿sabes? Que empiecen a trabajar más en sí mismos, en decir, les digo yo que la mayoría de las personas intenta cambiar, pero la mayoría de las personas fracasan en el intento porque no se conocen, no saben qué cambiar. O sea, dices, quiero que yendo ser al gimnasio, como de qué, si ni sé cómo soy para cómo serme diferente. No, ¿cómo le hago? Exacto. Claro. Entonces yo los invito, sin ser comercial, pero también tengo un diario que en este proceso creé. No tienen que comprar el diario, obviamente, pero lo pueden hacer ustedes. Yo todas las noches intento, junto con mi familia, que mis niñas también lo hacen, los invito a hacer un examen de conciencia, que en lugar de estar viendo la vida de los demás ahí en las redes y perdiendo el tiempo, o una serie de matanza que no te aporta nada, nada más te da emociones de estrés, ansiedad, cortisol, ansiedad, exacto. Sí. No se duerman así, o sea, de verdad, como dormimos es súper importante. Entonces, que dejen eso a un lado si quieren empezar con ese cambio, y que en la noche agarren una hojita, una agenda que tengan por ahí, y que escriban, les digo yo, que saquen la basurita del corazón. ¿Qué te molestó en el día? ¿Qué te puso triste? ¿Cuáles fueron tus pensamientos negativos? Que trates de pensar, porque las personas el 85% del tiempo estamos pensando en negativo y ni siquiera somos conscientes de eso. Y el 95% se repiten todos los días esos programas. Entonces, ¿cómo la gente quiere tener una vida diferente si hacen lo mismo todos los días? Claro. Entonces, para tener resultados diferentes necesitas hacer cosas diferentes. Claro. Entonces, hacer una cosa diferente es conocerte. En la noche escribe quién fuiste en el día. Y lo que les decía yo que hago con mis hijas, de decir, ¿cómo lo haría diferente el día de mañana? Porque te va a pasar una situación similar con otra persona o con la misma persona. Sí. Pero cuando tú el día siguiente, tú ya le estás dando información a tu cerebro de cómo hacerlo diferente, te va a pasar al día siguiente, y si tú quieres, ¿verdad? Porque si no te gana el ego, dices, esto es lo que repito. Y
lo haces diferente, vas a tener una sensación de victoria en ti y esa es la verdadera sanación. Sanación no es las 1000 horas de meditación y los retiros y las terapias y sí, creo que funcionan, claro, pero el verdadero trabajo está en uno, en hacer diferente lo mismo de siempre. Claro. Entonces yo es lo que les dejaría, o sea, como tarea de que hagan ese examen de conciencia de quién están siendo y quién quieren ser. Y en tus redes, Lucía, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ubicar también tu libro? Mira, mis redes son Lucía F de foco, D de dedo, G de gato, Lucía F de G, tanto en Instagram como en Facebook. El libro está en digital por Amazon, lo pueden buscar ahí en Explorador, el arte de hablarte, y no tienes que tener el aparatito de Kindle, con que bajes tú la aplicación está en digital. Próximamente ahí les síganme en mis redes porque ahí ya les estaré compartiendo la página para que lo puedan pedir en físico y también andamos viendo aquí dónde ponerlo. Claro, los puntos, en Torreón, en puntos de venta. Pero si es que lo quieren, me pueden mandar un mensajito por Instagram y yo se los hago llegar a donde me digan, en físico. Lucía, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Ay, no, hombre. De verdad. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos acabas de compartir tus redes, por ahí pueden buscarla. Así es. Y hacer contacto contigo. Gracias. Gracias por crear este momento con nosotros, Lucía. Hombre, gracias a ustedes, me encantó compartir con ustedes. Gracias. Y pues aquí seguimos. Claro gracias que a sí. ustedes, chicas. Gracias. Hasta luego. Bye.